yo soy Cristina y soy residente de cuarto año del Complejo Hospitalario de Navarra. Y bueno, cuando la gente me pregunta qué es la gente me pregunta qué es la neurofisiología clínica, la mayoría de la gente se pregunta en plan, ¿neurofisio qué? Y es que la neurofisiología es una especialidad que apenas se ve en la carrera y que si acaso en algunas facultades se ve como optativa, pero no en muchas. Y cuando me pidieron que la describiera en una palabra, a mí la primera palabra que se me vino a la mente fue exótica, ya que es una especialidad que está fundamentada en el conocimiento de las neurociencias. Estudia la dinámica de la actividad bioeléctrica del sistema nervioso, sin entenderse como una prueba complementaria, sino como una extensión de la exploración neurológica mediante un equipo instrumental tecnológico. Entonces, es decir, estudia la función y disfunción de las diferentes partes del sistema nervioso, con patología que afecta tanto al cerebro y los órganos de los sentidos, la médula espinal, el nervio periférico y la unión neuromuscular y músculo. ¿Cómo se hace el estudio de estas diferentes partes del sistema nervioso? Pues bien, utilizando estimuladores, aplicando estímulos eléctricos y obteniendo respuestas, o bien recogiendo la energía libre, la energía que libera nuestro sistema nervioso mediante electrodos. Entonces, dependiendo de la zona que se quiera estudiar, pues vamos a utilizar una técnica u otra. Para estudios del cerebro y de los órganos de los sentidos vamos a utilizar principalmente la electroencefalografía, que se encarga de evaluar los diferentes tipos que se encarga de evaluar la patología del sistema nervioso central, sobre todo pues los diferentes tipos, ayuda al diagnóstico de los diferentes tipos de epilepsia, de las diferentes cefalopatías y sobre todo es muy importante en el diagnóstico diferencial del estatus epiléptico. También van a utilizar los potenciales evocados visuales y auditivos para valorar la patología de la vía óptica, vía auditiva y troncoencéfalo, aplicando estímulos sonoros o estímulos visuales. Para el estudio de la médula espinal, pues dependiendo de las diferentes vías que queramos estudiar, tenemos dos técnicas. Podemos utilizar la estimulación magnética, que estudia las alteraciones de la vía descendente motora de la primera motoneurona. Y lo que hacemos es aplicar una corriente electromagnética que activa las neuronas piramidales de la corteza cerebral. Esta información viaja a través del acto anterior y recogemos la respuesta en el músculo. O podemos utilizar los potenciales evocados somatosensoriales, que estudia la vía contraria, es decir, las alteraciones de la vía ascendente sensitiva, es decir, los cordones posteriores. Lo que hacemos es aplicar un estímulo distal en un nervio sensitivo. Este va viajando por los cordones posteriores y recogemos la respuesta en la corteza cerebral. Para el estudio del nervio periférico, las técnicas que tenemos son la electroneurografía, que lo que se encarga es de evaluar los diferentes segmentos, la velocidad de conducción en los diferentes segmentos nerviosos, y la unión neuromuscular y músculo, que lo que utilizamos para estudiarla es la electromiografía. Lo que se usa son electrodos de aguja que insertamos en el músculo y evaluamos la función de la placa motora. Los campos en expansión de mi especialidad, donde más se está desarrollando ahora, son en la unidad de sueño, que es una unidad multidisciplinar formada tanto por neurólogos como neurofisiólogos, neumólogos, otorrinos, y que se encarga de la evaluación diagnóstica y terapéutica de las distintas patologías que afectan el sueño. Y por último, una parte también muy interesante de la neurofisiología, que es la monitorización intraoperatoria, que utiliza las distintas técnicas neurofisiológicas en el quirófano para monitorizar la función nerviosa durante la cirugía, evitando posibles lesiones neurológicas, con lo que disminuye la morbilidad y mejora el manejo quirúrgico, permitiendo cirugías más agresivas. Entonces, ¿de dónde proceden nuestros pacientes principalmente? Pues de todo lo que afecte, toda la patología que pueda afectar al sistema nervioso. Neurología, traumatología, rehabilitación, neurocirugía. También vamos a la UCI. Tenemos pacientes de ojos, de otorrino, de medicina interna, hematología y oncología. ¿Cuáles son los puntos positivos de mi especialidad? Pues que permite el estudio de la anatomía y fisiología del sistema nervioso, lo cual a mí me parece muy interesante. Trabaja la patología neurológica de una forma diferente,
Realiza diagnóstico por imagen y no solo eso, sino que además también te permite cierta interacción y contacto con el paciente, tanto niños como adultos, ya que eres tú el que le estás realizando la prueba y además puedes improvisar en la exploración según los hallazgos clínicos que te vayas encontrando. Tiene los nuevos campos emergentes, como son la monitorización intraoperatoria y las unidades de sueño, y camina de la mano junto con el desarrollo tecnológico, lo cual permite cada vez más mejoras en el diagnóstico. Y una cosa también que yo la considero positiva es que mucha gente no médica, pues cuando le dices lo que haces, te preguntan, bueno, ¿y tú qué eres lo que haces? ¿Tú qué especialidad haces? Y tú dices, yo soy neurofisióloga, hago neurofisiología clínica. La mayoría de gente te contesta como, ala, eso tiene que ser súper complicado, súper difícil. Puntos negativos, pues que tienen menor implicación con el paciente que otras especialidades, no eres el que decide directamente sobre él. Esto puede ser un punto negativo o un punto positivo, dependiendo de la personalidad de cada uno. Es una especialidad infravalorada y desconocida y hay necesidad de concienciar a los compañeros, sobre todo para mejorar en el diagnóstico. Dependemos de las máquinas para ejercer, un neurofisiólogo en África pues no sirve de mucho. Al fin y al cabo se trata de interpretación de números, gráficos y rayas, que eso tampoco le gusta a todo el mundo. Y que en muchas ocasiones pues serás tu propio conejillo de India. O sea, que para practicar pues tendrás que sufrir calambres y en fin, y otras atrocidades. La residencia, ¿cuáles son las rotaciones que se hacen? Por lo general, aunque puede variar según el hospital, el primer año pasan 9 meses en el servicio de neurología y 3 meses en el servicio de neuropediatría. En algunos centros puede que se combine con psiquiatría. El segundo año hace 9 meses de electroencéfalo y 3 meses en la unidad de sueño. El tercer año pasa 12 meses en electromiografía y electroneurografía. Y el cuarto año, 6 meses en potenciales evocados y 6 meses en monitorización intraoperatoria. En cuanto a las guardias, pues también puede variar según el hospital. Por lo normal es que el primer año se hagan guardias de puerta, guardias de urgencia, con el resto de especialidades. Y a partir del segundo año en adelante, si tu hospital tiene unidad de sueño, pues puede ser que haga guardia en la unidad de sueño. Fundamentos para elegir hospital. Pues que en el hospital de destino tengan la posibilidad de aprender todas las técnicas descritas, es decir, que dispongan de todos los aparatos. Que también haya unidad de sueño y monitorización intraoperatoria, que tenga una autonomía progresiva, o sea, que al principio estés bien tutorizado, pero que poco a poco vayas soltando rienda para coger tu propia experiencia, que se hagan sesiones clínicas y revisiones de artículos enfocadas a residentes y posibilidad de solicitar rotaciones externas para completar la formación. De hecho, yo he rotado fuera, de R3 roté en Barcelona, en la unidad de sueño del Hospital de Valderón, y ahora hace poco he rotado en Nueva York en monitorización intraoperatoria, en el Monte Sinai. En el ranking nacional, pues tampoco, o sea, no suele haber mucho problema en cuanto al número. La última del año pasado se cogió con un 7.068 y bueno, estos son los diferentes números con los que se cogió. En cuanto a las salidas laborables, también decir que suele tener buenas expectativas, incluso mejor que neurología actualmente. Y bueno, me llamó la atención cuando me dieron el esqueleto de la diapositiva, que precisamente en esta no aparecía neurofisiología clínica, aparecen todas, pero neurofisio no. Así que yo lo que he hecho ha sido añadir un vagoncito que sería el que recorrería todos esos túneles de metro y que sería la neurofisio. Y nada, muchas gracias.